Bienvenidos a Mind and Build. Los antiguos son típicamente percibidos como primitivos en la corriente principal, como si fueran cavernícolas o algo así, y todo lo que lograron fue simplemente fruto del trabajo manual. Las tecnologías del pasado fueron ocultadas intencionalmente, y si deciden cubrir el tema, siempre es algún misterio o tiene algo que ver con extraterrestres. Si uno examinara el asunto, resultaría evidente que los antiguos constructores del pasado poseían tecnología avanzada. Así que la mayoría de nosotros hemos oído hablar de teorías sobre cómo la pirámide de Giza es algún tipo de generador, o Pumapunku, y la precisión y los ángulos precisos al cortar la piedra, o las cuevas de Ellora en la India, donde parece que los creadores poseían algún tipo de tecnología para cortar piedra. Es como si esto fuera simple para ellos. Si no, ¿por qué habrían dedicado tanto tiempo a decorar con detalles tan ornamentados? No vemos que se construya algo así en la actualidad, y si así fuera, se haría con materiales baratos. Las dos teorías principales son que fueron construidos por extraterrestres o ancestros avanzados. La creencia en los extraterrestres es en realidad solo un fetiche de la ciencia ficción, que es un concepto relativamente nuevo para la raza humana. Por otro lado, se hace referencia a los ancestros avanzados en la tradición de muchos filósofos y mitos antiguos. Esta no es una idea nueva. El concepto de la Atlántida, la Edad de Oro y el Diluvio están en la raíz de casi todos los mitos antiguos. Ahora podemos encontrar referencias a tecnologías avanzadas en la tradición antigua de todo el mundo, pero llegaremos a eso. Estoy seguro de que muchos están dispuestos a aceptar que la Atlántida era real, pero muchos todavía nunca han considerado que esta tecnología pudo haber existido en nuestra cultura mucho más recientemente de lo que nos hacen creer. El investigador Graham Hancock dataría esta cultura en el periodo Dryas reciente, hace unos 12.000 años. Bueno, y si no fue hace tanto tiempo, más bien hace 1.000 o 2.000 años, y esta tecnología se ha extendido incluso hasta nuestra era moderna, nada de esta tecnología es nueva. La historia de muchas tecnologías modernas es inventada, como la fotografía, aviones, electricidad e incluso computadoras. Pero esta tecnología que tenemos hoy es algo infantil en comparación con lo que usaban los antiguos. Esto es solo algo para nuestro entretenimiento, para nuestra comodidad. Los antiguos poseían una poderosa tecnología EMF, o campos electromagnéticos, CEM en español, que utilizaba energía libre de éter y tenía la capacidad de acceder a otras dimensiones. El éter era comúnmente aceptado en la ciencia hasta hace unos 100 años. Luego se impuso el atomismo, el intento de explicar todo lo que existe en la naturaleza con una sustancia mensurable. Ahora es una herejía incluso mencionar el éter o la energía libre en la ciencia. Sería ridiculizado y muy probablemente perdería su puesto si adoptara esa postura profesionalmente. La historia de la electricidad ha sido distorsionada y manipulada. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a aceptar que la Atlántida tenía tecnología avanzada, pero todavía creemos en la versión tradicional de la historia. Este video va a tratar sobre cómo la historia está siendo distorsionada deliberadamente, cómo fue reescrita por los vencedores, y cómo las ciudades más famosas que habitamos ahora pertenecieron a una civilización avanzada desde hace aproximadamente 300 años, una civilización que poseía tecnologías EMF avanzadas. Vamos a revisar la historia tonta de la electricidad, el atomismo y la anticiencia, y las tecnologías avanzadas del pasado. Historia distorsionada. Comenzamos con la Atlántida porque parece un buen punto de partida para la mayoría de las personas. Hay muchas personas que están totalmente de acuerdo con explorar este concepto. Incluso los principales medios de comunicación lo promueven. Podría ser como la antigua teoría de los extraterrestres en la que la Atlántida era en realidad una extranjero ciudad. Otros piensan en la Atlántida como la presenta Graham Hancock. Lo que pasa con eso es que, y sé que Graham Hancock no es precisamente parte del pensamiento convencional, pero estoy diciendo que millones de personas investigan este tipo de trabajo y están completamente fascinados y dispuestos a aceptarlo como una posible realidad. Pero el asunto es que estas ideas de que la Atlántida existió hace 20.000 años o lo que sea,
todavía sigue la idea de que la historia convencional es completamente válida, que estas estructuras son el resultado de decenas y miles de años de erosión, como si algún ser humano en la Tierra hubiera vivido lo suficiente para validar ese punto. Básicamente, todavía se supone que la historia de Sumeria, Egipto, Grecia y Roma todavía sucedió como sugiere la corriente principal, solo que se desarrollaron mucho después de la Atlántida. De hecho, creo que es genial que hable de estas cosas porque poco a poco estamos empezando a imaginarnos a los antiguos de una manera diferente. La idea de que la historia reciente ha sido manipulada no es realmente una idea que abrigue la corriente principal. Recientemente ha ganado algo de tracción, pero aún no es ampliamente conocido ni comprendido. Mucha gente conoce la Atlántida, pero no muchos han investigado la idea de Tartaria, la historia alternativa de Estados Unidos, las tecnologías etéricas de los últimos 300 años, o la idea de que hay controladores en juego. La historia la escriben los ganadores. No hay manera de explicar todo completamente con precisión en un video, por lo que esto es más como unas notas al final para que podamos ampliar este tema, para que lo entienda una audiencia más amplia. Para decirlo breve y conciso, en Estados Unidos existía una civilización avanzada de humanos que estaban construyendo arquitectura avanzada y tecnologías etéricas de CEM. Utilizaron dispositivos colectores de electricidad estática atmosférica en todos los edificios. Estamos hablando de una civilización que existió a nivel mundial hace unos 300 años. Y de repente, la nueva iglesia tomó el poder, la anti-iglesia de la ciencia y la razón, la misma razón que llevó a la propiedad, los bancos, el ego y la autodestrucción. La historia moderna, tal como nos la cuentan, es un movimiento de la civilización de este a oeste. Intentaré incluir algunas anotaciones que puedes tocar y que te llevarán a videos en nuestro canal con más explicaciones, pero básicamente este es el fraude de la historia. No explica por qué existen similitudes mundiales en culturas de todo el mundo. Todos desarrollamos conceptos similares para el lenguaje, la tradición, el chamanismo, la agricultura, la arquitectura, el arte y la danza. La teoría del aislamiento es una visión ampliamente aceptada que significa que ninguna de estas culturas antiguas tenía comunicación entre sí. Pero obviamente la idea de una antigua civilización mundial ha resurgido recientemente gracias a personas como Graham Hancock, Brian Forrester y muchos otros. Por lo que la idea de la Atlántida destruye por completo la teoría del aislamiento y la historia convencional. Esto sigue siendo una tontería para el estándar científico moderno que enseñan las escuelas y universidades. Aceptar o incluso explorar estas ideas destruye todo lo que enseña la academia moderna. Habría que reescribir los libros de historia. Toda nuestra comprensión de la realidad sería una mentira, y eso es demasiado para la mayoría de nosotros en este momento. Muchos de nosotros podemos aceptar que la Atlántida existió, pero fue destruida por una gran inundación, un reinicio. Y según Graham Hancock, hace aproximadamente 12.000 años. ¿Qué ocurre después de la caída de la Atlántida? Hubo un cataclismo mundial, una inundación que consumió la mayor parte del mundo. Luego hubo supervivientes que conservaron el conocimiento de las ciencias y principios de la civilización de la Edad de Oro. Estas personas sabían que vendría el cataclismo, posiblemente usando el conocimiento de las estrellas o la adivinación, y fueron salvos como en la historia de Noé. Un grupo de supervivientes desembarcó en Irlanda y el norte de España. Recomiendo investigar los orígenes irlandeses de la civilización de Michael Sarian para quienes sean nuevos en este tema. Este libro explica las raíces etimológicas irlandesas célticas antiguas de todos los idiomas, la supresión de la historia irlandesa y la demonización del cabello rojo. Cubro esto en el primer video que publicamos, pero si buscas la definición gaélica de tártaro, cuanto más antiguo sea el libro, mejor. Encontrarás una referencia a un soldado irlandés que estaba en batalla en el lejano oriente. La historia tradicional dice que los pueblos celtas vinieron del este desde Mongolia y se establecieron en Irlanda, y esto lo recibimos de los romanos. Intentan describir a estos pueblos celtas como salvajes. Sospecho que todo esto es parte de la historia retorcida que nos han dado los manipuladores de la historia. Esta es una mentira contada para ocultar de dónde obtuvieron las ciencias los griegos y los romanos.
Los griegos y los romanos estaban formados por los controladores, los dioses. No es difícil descubrirlo. Josefo te cuenta lo que ocurrió. Básicamente Josefo, uno de nuestros historiadores más famosos, de traidor, fue un traidor que ayudó a estos parásitos a tomar el control. Fue recompensado con riquezas y un alto estatus. Las guerras romanas fueron en realidad la toma de control de la antigua sociedad por parte de los dioses, o antigua iglesia irlandesa de Iesa. La historia romana y la historia griega son una excusa fraudulenta para explicar la historia antigua de cuándo se desarrollaron todas estas arquitecturas antiguas. No podían dejar que la gente supiera que estas ciudades realmente fueron desarrolladas por otra civilización, por lo que su única justificación es inventar una historia fraudulenta, agregando literalmente miles de años a la línea de tiempo para que Roma fuera vista como un imperio más glorioso. ¿Y quién obtendría el crédito? Los dioses. Los dioses toman el control de Roma. Permitió que se falsificaran todas las escrituras y que las personas que la desarrollaron robaran literalmente la Biblia. Para el griego, puedes ver que los escritores antiguos escribieron sobre civilizaciones antiguas y escribieron sobre los hiperbóreos. Luego aparece Orígenes contra Celso. Y Orígenes destroza todos los escritos antiguos de los antiguos griegos. Y básicamente dice que la antigüedad de los judíos es de mayor importancia. Ni siquiera tenemos los escritos de Celso, porque fueron destruidos. Todos los libros del mundo antiguo, aquellos que no fueron publicados por la nueva iglesia, fueron destruidos. Imagínese cuánto conocimiento se perdió en el legendario incendio de la Biblioteca de Alejandría. Cuando digo Grecia y Roma, me refiero a la historia que nos alimenta, la historia que conocemos de que los romanos fueron estos asombrosos constructores y que los griegos fueron la base del pensamiento racional, y la ciencia no es más que una fachada. Estas ciudades son de una época mucho más reciente. Podemos estar de acuerdo en que sus sociedades son posatlantes, ¿correcto? Bueno, lo que estamos presentando es que estas son realmente las ciudades de la cultura global avanzada, y estamos hablando después de la Atlántida. Un saludo a Martín. Tiene un video sobre el Congo donde muestra que había una civilización avanzada de blancos viviendo en África, y se veía muy diferente de lo que nos enseñan a creer. Había muchas ciudades y lagos que actualmente no existen, y muchos castillos como el de los cuentos de hadas. ¿Hubo otra civilización global después de la Atlántida? ¿De qué otra manera se explica la arquitectura común en todo el mundo? Además, si lo que dice la historia convencional es cierto, entonces, ¿por qué muchos idiomas tienen sus raíces en el gaélico y el irlandés antiguo? Es porque después de la Atlántida, el conocimiento de la civilización se extendió hacia el este, un movimiento de oeste a este. Incluso cruzaron hacia América desarrollando ciudades en ambas costas. La ley fue creada por una iglesia mundial, la iglesia de Iesa. Cita: en su gran peregrinación misionera, dieron la vuelta al mundo para dar la religión y el conocimiento de Dios a las diferentes razas de la humanidad. También establecieron sacerdocios y dieron alfabetos a aquellos que hasta ese momento no estaban iluminados en tales asuntos. Irlanda es el país en el que las artes y las ciencias fueron descubiertas y desarrolladas por primera vez. A este país, los griegos le aplicaron el término ojigia, un término que nunca se daba sino a lo muy antiguo. Y los irlandeses, los arios, de quienes los griegos trazaban su descendencia. La Atlántida de Donnelly, página 458. De Conor McDarry, cita: no hay duda de los monumentos dejados por los irlandeses que alguna vez fueron gobernantes y amos de toda la tierra. Su gobierno abarcó a todos los países del mundo. Irlanda fue la primera dueña de los mares. Fue el primer y único imperio mundial que jamás se haya conocido, porque era espiritual. Su extensión fue mayor que la que jamás alcanzaron los persas, los griegos, los romanos o los mogoles. Los restos de sus obras, donde quiera que se encuentren, guardan una similitud inconfundible en forma y carácter. Son enormes, inmensos y concebidos, y realizados según un plan tan extenso que asombra la mente del hombre de hoy. Estos restos se extienden desde Irlanda a lo largo de la costa atlántica de Europa hasta África, a lo largo del mar Mediterráneo hasta Egipto, India, China, Java, Tahití y las Islas Carolinas en el Océano Pacífico Sur.
En el continente americano encontramos la Torre Redonda cerca de Newport, Rhode Island, que revela su origen irlandés, y los grandes montículos piramidales de los valles de Ohio y Mississippi, también los templos en ruinas de Yucatán y México, y restos similares en América del Sur, son prueba de su obra. Todos deben su origen a la misma fuente, y establecen fuera de toda duda que los irlandeses fueron los primeros verdaderos descubridores de América, y que establecieron la civilización en este continente occidental. Fue la tradición fundada en ese hecho, la que dio esperanza y aliento a los aventureros posteriores. El propio nombre de Dios entre los indios de nuestro país era un nombre irlandés derivado de aquellos misioneros y exploradores siglos antes de que nacieran Cristóbal Colón o Erico el Rojo. Uno de los nombres irlandeses de Dios es Man, y Manita es la palabra irlandesa para santo. El nombre indio de Dios era Manitú el Santo. Los indios también tenían otro nombre para Dios, y este también era irlandés. Fue Manabasha, el dios Sol. Es una palabra compuesta con la raíz Man, santo, y Basha, de las vacas, el toro, prácticamente lo mismo que Baal, el dios Sol irlandés. Entonces el nombre significa el santo dador de vida, o el santo creador. Cualquiera que conozca la lengua celta reconocerá este hecho de inmediato, y también lo harán todos los estudiantes competentes de la filología. La mayoría de las personas no son conscientes de esto porque la historia es suprimida, o piensan que se trata de algún tipo de nacionalismo. Ni siquiera soy irlandés. Esto no tiene nada que ver con eso. Existen muchas leyendas de culturas alrededor del mundo que hablan de gigantes blancos pelirrojos que poseían tecnología avanzada. La forma más efectiva de destruir a un pueblo es negar y aniquilar su propia comprensión de su historia. George Orwell, por ejemplo. Cabello rojo, barba, dios emplumado, Quetzalcóatl, un grabado en la capital olmeca al que se hace referencia como el tío Sam, con una gran nariz y barba, de apariencia marcadamente semita, del que se decía que había llegado desde una isla lejana al otro lado del mar, que desapareció tras un gran diluvio. Tengo un video sobre las conexiones irlandesas con los fenicios, pero no son lo mismo. Los fenicios son como un culto oscuro que provino de los druidas celtas y que luego evolucionó hacia la adoración de Baal o Saturno, presumiblemente el responsable de que todos estos cataclismos ocurrieran. Básicamente, estos cataclismos comenzaron a ocurrir porque los dioses se enojaron. La sabiduría había sido traída a la tierra y se logró la unidad en el reino material. Esta es la historia según los evangelios gnósticos. Hubo una división entre la iglesia antigua, la iglesia de Yesa, y la iglesia nueva, la adoración de Baal o el materialismo. Y también quiero hacer una distinción entre los viejos Sol y el nuevo Sol Saturno. La iglesia vieja era una utopía basada en la antigua edad de oro de la Atlántida. La iglesia vieja era una utopía basada en la edad de oro de la Atlántida. Se basó en la ley natural y en la búsqueda de la sabiduría. La iglesia de Yesa todavía alababa al sol, pero era una analogía de la belleza del Dios invisible. La nueva iglesia de Baal se convirtió en el Imperio Romano. La confusión es que fechamos a los fenicios hace aproximadamente 4.000 a 5.000 años en la historia principal. Los fenicios son solo un nombre encubridor para una rama específica de los antiguos judíos, que en realidad no son tan antiguos. Son de una época reciente, posiblemente de hace 500 años. Esta nueva iglesia adora en secreto a un dios demonio, el dios loco de la Biblia, Jehová, o Saturno Baal. Pero a medida que crecieron hasta el poder, se apoderaron de los medios de comunicación, la prensa, y comenzaron a promover la comprensión exotérica de la Biblia para las masas, así como el punto de vista ateo fraudulento del mundo que negaba completamente al Dios llamado ciencia. La fraudulenta iglesia de Roma, controlada por los dioses católicos, quería adorar al Dios que causaba la catástrofe para así apaciguar sus efectos. Esta es la verdadera historia detrás de la batalla de Jerusalén. Los viejos judíos fueron reemplazados por nuevos judíos. Voy a detenerme un momento y bajar el ritmo, porque si eres nuevo en este tema, probablemente estés pensando,
¿De qué está hablando? Especialmente aquellos que se incomodan con la idea de controladores en la sombra o los Illuminati. ¿Por qué querían los fenicios o quien sea apoderarse del mundo robando esta iglesia? Porque esta antigua iglesia era el poder espiritual del viejo mundo. Viajaron por todo el mundo, civilizando el mundo entero. Como mencioné en la Atlántida de Donnelly, si compras la historia de la Atlántida, entonces la Atlántida de Donnelly fue uno de los primeros libros importantes sobre la Atlántida. Quien domina la iglesia, gobierna el mundo, literalmente. Entonces, cuando digo fenicio, tengo una definición diferente a la convencional, y no es una oración simple, así que tengan paciencia. Los fenicios son un nombre encubierto para la avanzada cultura marítima del pasado antiguo. Fue creada por esta nueva iglesia de Roma, para ocultar la historia de cómo la iglesia de Iesa se convirtió en lo que hoy conocemos como los judíos. Es un poco de ambas historias, por eso es tan confuso. Los fenicios fueron los primeros en desarrollar el lenguaje, pero esta es realmente la historia de los antiguos irlandeses. La adoración de Baal y el materialismo no aparece sino hasta una época posterior. La historia fenicia comienza con los irlandeses, y luego surgió una mentalidad parasitaria que los llevó a adorar a Baal. Lo que estoy diciendo es que los fenicios se desarrollaron hace unos 500 años, mientras que hubo muchas otras ciudades y civilizaciones fundadas por los irlandeses, que luego evolucionaron en sus propias culturas. En el caso de los fenicios, se trata de los irlandeses desarrollándose hasta convertirse en judíos. Existe un antiguo manuscrito conocido como Oera Linda que habla de estos tiempos. La razón por la que no escuchamos acerca de este manuscrito es porque se dice que es un fraude. La única razón real por la que los académicos convencionales creen esto es porque simplemente no pueden aceptar las citas. Oera Linda fecha la Atlántida entre 2000 y 4000 años atrás, lo que trasladaría muchas culturas a una época mucho más reciente. Independientemente de las citas, sigue siendo interesante descubrir que Atlant hace referencia a la Atlántida, completamente separada de Platón. También debemos tener en cuenta la hipótesis del tiempo fantasma, o el trabajo de Fomenko. Si ese es el caso, entonces la Atlántida puede haber sido tan reciente como hace 1000, 2000 años. Muy bien, volvamos a cómo los irlandeses se convirtieron en la iglesia fenicia, veneciana, romana. Entonces, ¿por qué esta toma de poder? ¿Cuál sería el motivo de los Illuminati, cierto? ¿Por qué apoderarse de esta iglesia si fueron ellos quienes iluminaron al mundo antiguo tras la caída de la Atlántida? Connor McDarry cita: el hecho de que tuviera un poder tan autocrático lo llevó a asumir atributos de divinidad para mantener a la gente asombrada por él. Las cualidades de la divinidad que hemos visto atribuidas a los gobernantes de nuestros días, en Rusia, China, Japón y, no hace mucho, en Inglaterra, se creía que cualquier enfermedad que no se diera al tratamiento de un médico podía curarse con un simple toque de la mano del rey, o incluso de su vestimenta. El jefe de la iglesia estatal irlandesa mantuvo este poder pontificio supremo en Europa hasta que fue desafiado primero por Persia, entonces por Grecia, y, posteriormente, por Roma, quien, cuando llegó un momento favorable para ella para afirmar su independencia, estableció conjuntamente una iglesia y un estado para sí misma. Porque, que se sepa, Roma fue durante un tiempo una colonia de Irlanda. El nombre Roma es un compuesto de dos palabras irlandesas, ro, que significa antes, y ome, que significa cuerpo, tierra o tumba. Pero en su significado mítico se le hace significar antes del cielo, ro, y la tierra, orne. Los dos juntos significan cielo y tierra. De ahí, la ciudad eterna de Roma. El río de Roma, el Tíber, también lleva un nombre irlandés. Su nombre deriva de tuber. Deriva su nombre de tuber, la palabra irlandesa para un pozo o manantial de agua. Por lo tanto, el Tíber es el río de agua de manantial, como dice acertadamente el poeta Longfellow. Sus nombres están en vuestras aguas y no podéis borrarlas. El hecho es que Irlanda fue la primera potencia que colonizó a ambos lados del mar Mediterráneo y, por lo tanto, las colonias vinieron de Occidente y no de Oriente, como nos quisieran hacer creer nuestros astutos historiadores romanos y británicos. Y el mundo lo ha creído hasta ahora, pero el engaño, una vez expuesto,
Es demasiado claro para que nadie pueda dejarse engañar por él. Los investigadores han seguido la pista falsa enviada desde esta fuente, y no han encontrado nada en Oriente que respalde esta afirmación de que los arios emigraron del este y colonizaron hacia el oeste. La evidencia real y verdadera apunta justo en la dirección opuesta. Enciclopedia Americana, Arte, Etnología, citado en Donnelly's Atlántida, Bonfrey L. Geiger y otros estudiosos de las antiguas lenguas indoeuropeas han planteado recientemente la opinión de que el hogar original de las razas indoeuropeas debe buscarse en Europa, porque su acervo de palabras es rico en nombres de plantas y animales, y contiene nombres de estaciones que no se encuentran en los países tropicales ni en ningún otro lugar de Asia. Müller dice: las naciones comprendidas bajo la denominación común de indoeuropeo, los hindúes, los persas, los celtas, los alemanes, los romanos, los griegos y los eslavos, no solo comparten las mismas palabras y la misma gramática, ligeramente modificadas en cada país, pero también parecen haber conservado una masa de tradiciones populares que habían crecido antes de que abandonaran su casa común. La Atlántida de Donnelly, página 458. Etruria céltica. Literatura y antigüedades etruscas investigadas, o la lengua de ese antiguo e ilustre pueblo, comparada e identificada con la ibero-celta, y demostrándose que ambas son fenicias. El autor hace muchas conexiones etimológicas con la antigua lengua irlandesa y cubre símbolos en monedas etruscas que son emblemas irlandeses comunes. Cita: he examinado y tratado de situar esa lengua bajo una luz verdadera, demostrando sus analogías y eliminando la noción errónea de su afinidad con el galés, el cornualles y el bajo bretón, y por accidente indujeron su comparación con el etrusco, lo cual, de hecho, ha cumplido las anticipaciones y expectativas de Johnson, abriendo grandes descubrimientos en la antigüedad irlandesa y aclarar la oscuridad que ocultaba el origen de los primeros poblamientos, no solo de Irlanda y las Islas Británicas, sino de toda la Europa celta, y deducir su origen de los grandes pueblos civilizados y navegantes comerciales del mundo, que antes del nacimiento de la grandeza griega de la romana, atravesó los mares y disfrutó del imperio incontrolado de las profundidades. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, y, si me tienen paciencia, esto unirá muchas piezas diferentes del rompecabezas. Para poder entender esta historia alternativa, primero debe establecerse una base. Hay mucho más que podría decir sobre este tema, pero esta es una pregunta que escucho mucho, y es como, bueno, ¿por qué querían los poderes fácticos controlar el mundo? Uno ni siquiera puede empezar a entenderlo porque nos alimentan con una historia falsa de dos imperios principales, Roma y Gran Bretaña. Bien, entonces los fenicios son básicamente un pequeño grupo que comenzó con la iglesia de Iesa en el Mar Negro. Esto se desarrolló en múltiples sectas. Una de ellas fueron los gnósticos, y otra, grupos parásitos como la iglesia de Baal. La iglesia de Baal evolucionó hasta convertirse en los judíos, lo cual en realidad ocurrió en una época mucho más reciente, cuando los sabios tomaron el control de Roma. Ok, ¿y cómo es esto relevante para la tecnología antigua? Pues bien, la historia de la electricidad proviene de estas mismas personas que se apoderaron de Roma. Estas personas ocultaron a propósito tecnologías de los últimos tiempos, y nos han alimentado historias de descubrimientos científicos accidentales en los que solo hemos tenido conocimiento de la electricidad durante los últimos 200 años. Los antiguos conocían perfectamente los imanes, ya que se forman de forma natural. Sería muy posible crear una corriente potente si poseyeran baterías potentes, lo cual hicieron. El cobre fue ampliamente utilizado por estas culturas antiguas. Entonces, ¿qué tiene de tan desconcertante que culturas recientes hayan poseído algún tipo de tecnología avanzada de CEM? Las pirámides están generando un campo de torsión que accede a múltiples planos de existencia, lo que a su vez crea energía. Esta energía puede transformar la conciencia para acceder a otras realidades, pero también puede aprovecharse en objetos físicos.
Tecnologías del éter. Las tecnologías éter del pasado existían y funcionaban con la energía que nos rodeaba a todos. No necesitaba ser pagada y no era propiedad de ninguna empresa. Ahora recuerde que todavía había culturas que seguían la ley natural, y estos eran los restos de la iglesia de Iesa, que tenía ciudades y fortalezas en todo el mundo, incluyendo las Américas. A esto es a lo que nos referimos como Tartaria, la iglesia de Iesa que quedó como remanente. Los constructores originales de todas estas magníficas arquitecturas espirituales. Pero también tenemos judíos que vinieron a Estados Unidos, porque este culto fenicio ocurrió cerca del Mar Negro, y según el libro de Mormón, estos judíos estaban tratando de escapar de la guerra en curso, así que huyeron siguiendo una extraña tecnología antigua llamada la Liaona, siguiendo su camino hacia América, lo que significa que estas personas no eran de la iglesia de Iesa, sino de una época posterior, cuando se estaban desarrollando muchos cultos. ¿Eran buenos o malos? Esa es otra historia. Pero terminaron aterrizando en Haití y Sudamérica, ayudando a desarrollar las civilizaciones azteca y maya. El libro de Mormón también habla de cómo esta tribu de judíos que llegó a América se encontraron con otro pueblo que ya era avanzado y estaba acostumbrado a su lengua y sus costumbres. Esto hace referencia a las civilizaciones que ya existían en América, hace unos 500 años. Estos judíos no fueron enviados por la nueva iglesia de Roma, sino que en su mayoría eran personas que intentaban escapar de la confusión que estaba ocurriendo y de toda la guerra. La historia de Cristóbal Colón es la historia de cómo los saduceos o la iglesia de Roma a través de España redescubrieron las Américas. Mientras tanto, todas estas guerras ocurren y están formando cultos y distintas sectas. Hay un cataclismo constante y una lucha constante por el poder por parte de múltiples partidos diferentes. Se perdió tanto conocimiento que el saber sobre terra firma se convirtió solo en mito y leyenda. Me refiero a esta nueva iglesia de Roma como en realidad solo una corporación del culto fenicio a Baal, la familia real púrpura. Ellos forjaron la mayor parte de nuestra historia. Los verdaderos romanos eran una de estas culturas avanzadas de la iglesia de Iesa, antes del cataclismo y la toma de control de los parásitos. Ahora, para tomar el control, se desarrollaron muchos dispositivos para dominar y controlar, y nos dicen específicamente cuáles son esos dispositivos. Los símbolos en casi todas las publicaciones de Gran Bretaña y Roma tienen extraños emblemas y símbolos que hacen referencia a la dominación y el poder. Las fases es un arma electromagnética utilizada por la realeza para tomar el poder. Solo piénsalo. Un manojo de varas haría que una hacha fuera inutilizable. Cita. Fue etrusca antes que romana, por lo que tiene una larga historia. Cuando Roma comenzó a transicionar hacia el autoricismo, el fasce se convirtió en un símbolo de ello. Pero durante mucho tiempo se consideró un símbolo del poder de Roma y de la voluntad del pueblo. Los fasces eran un conjunto de varas atadas con una cabeza de hacha en el centro, y eran llevados por los lictores, los guardaespaldas de la antigua Roma. Donde quiera que iba un líder electo importante, los lictores lo seguían. Así, la vara de los lictores, el fasces, se convirtió en un símbolo de poder, gobierno y ley. Entonces, intentan hacer parecer que realmente usaban estas armas para protección o como algún tipo de símbolo de estatus. Las fases son pistolas electromagnéticas. El campo magnético es mucho más potente si funciona sobre una lámina de aluminio en lugar de sobre mercurio. La razón es que el aluminio es unas 40 veces más conductor que el mercurio. Por supuesto que podría hacerlo aún más potente si pudiera poner algo de acero detrás del aluminio para mejorar el circuito magnético, pero en lugar de esto, voy a cambiar la forma del motor. ¿Te imaginas que los dos lados estuvieran doblados? Habiendo imaginado eso, hagamos una máquina que se vea así. Deberíamos encontrar que los devanados son muy simples al ser solo una fila de bobinas como esta. La parte móvil es una varilla de acero con una funda de cobre alrededor. La colocas al final del tubo y disparas. Bueno, no estuvo nada mal ese tiro.
¿Fue esta pistola electromagnética la que parece habernos llevado de regreso al principio con nuestro rifle? Parece que podemos hacer un modelo electromagnético de casi cualquier cosa. Ciertamente logramos reproducir el arma. Cita: el Phases ha estado presente en la simbología estadounidense desde el principio. Lo encontrarás en docenas, si no cientos, de lugares en todo Estados Unidos, principalmente en instituciones gubernamentales. La Cámara de Representantes utilizó un Phases para representar a su jefe de armas desde 1789 en adelante. Su uso es bastante común en relación con la ley y solía verse junto a cosas como balanzas y estatuas de la justicia ciega. Parece un montón de ramitas atadas a un hacha, pero podría ser una de las armas más letales que la humanidad haya conocido. La élite sabe perfectamente lo que significa este símbolo. Está ahí para que sepamos quién tiene el poder. Para cubrir completamente cómo funcionaban las fases, tenemos que hablar sobre las condiciones atmosféricas del pasado, el éter y los giros magnéticos. El éter magnético era más poderoso en el pasado y fluctúa conduciendo a eventos catastróficos e incluso podría quedar aislado. El rapto ya ocurrió. Cuando la energía en estos campos se acumula, se voltean y se reinician, causando todo tipo de fenómenos como la antigravedad. Se desarrollaron dispositivos para acceder a esta energía acumulada en la atmósfera, y se los conoce como dispositivos de éter. Son dispositivos de energía libre, diseñados para recolectar la energía acumulada en el éter. La magia también era más posible, ya que nuestros pensamientos impregnan el éter. Nuestros pensamientos ahora son solo vibraciones sutiles, solo visibles para el clarividente, o incluso aquellos con relaciones cercanas tienen la ocurrencia común de pensar el mismo pensamiento al mismo tiempo. La frase común, jinx, en español el equivalente sería saludos o qué mala suerte, aunque no existe una traducción exacta. A veces también se usa, lo gafaste. Los fenicios o la nueva iglesia no tomaron el poder por completo hasta hace unos 100 años, por lo que hubo un periodo en el que muchas ciudades todavía no eran de su propiedad. Las ciudades que quedaron, como dije, son los restos de la iglesia de Yesa, como Tartaria, y estaban usando tecnología avanzada. Estas ciudades incluyen Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, San Petersburgo, París, Londres y muchas otras. Tenían un sistema de iluminación basado en el éter, un sistema de aeronaves que utilizaba dirigibles y otros vehículos voladores. Poseían energía gratuita que se suministraba de forma inalámbrica a través de diferentes generadores de edificios. Eso es lo que son nuestras iglesias. Generan potencia y energía similar a las pirámides mediante campos de torsión, mediante simetría y acústica, y mediante el uso de un transmisor. Luego, esa transmisión se puede enviar a aplicaciones diarias como iluminación y calefacción, que luego alimentan vapor. Solo aprendemos la historia del culto fenicio a Baal, o de cómo los dioses redescubrieron las ciencias, llena de personajes fraudulentos y una línea de tiempo completamente distorsionada y falsa. Muchas de las historias de descubrimiento accidental de electricidad no son accidentales. Es solo una historia inventada para explicar una tecnología encontrada o robada. Suena loco, pero hay referencias en mitos de todo el mundo que hablan de esta tecnología del éter. Antigüedad en la tradición. Irlandés. En la antigua literatura irlandesa, Cuchulainn poseía una lanza mágica divina con poderes sobrenaturales. Pero Cuchulainn no era el único que tenía una lanza extraordinaria. El dios Lu tenía una arma similar llamada la lanza invencible, o la lanza de la victoria, y poseía propiedades parecidas a la espada mágica de Nuada, la espada de luz. Al ser lanzada, impactaba su objetivo de forma instantánea. Esta arma era uno de los 4 tesoros perdidos de los Tuatha de Danann. Griego. El mecanismo de la antiquitera es una antigua computadora analógica griega que se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses. El rayo de Zeus, también conocido como el relámpago o rayo maestro, es el arma característica y símbolo de poder del dios olímpico del trueno, Zeus. Se dice que es el arma más poderosa y temida, tanto en la tierra como en los cielos.
También está Agita, considerada el arma que utilizó Hércules para matar al águila Aquila, que devoraba eternamente el hígado de Prometeo. Los griegos incluso inventaron un dispositivo curioso llamado Eulipila. Era una pequeña esfera bronce con dos boquillas, suspendida sobre un soporte y llena de agua. Al encender fuego debajo de la esfera, el agua hervía y el vapor salía disparado por las boquillas, haciendo girar la esfera. Era una minúscula máquina de vapor. Vedas. En los Vedas, la electricidad es mencionada con el nombre de Indra. También se utiliza la palabra Vidyuta. También encontramos menciones en Agastya sobre el método de generación de electricidad y la construcción de baterías eléctricas. La referencia relevante se puede citar como sigue. Cita: coloque una placa de cobre bien limpia en una vasija de barro. Cúbrelo primero con sulfato de cobre y luego con acerrín húmedo. Después de eso, coloque una lámina de zinc amalgamada con mercurio encima del acerrín para evitar la polarización. El contacto producirá una energía conocida con el nombre gemelo de Mitra Varuna. Esta corriente dividirá el agua en Pranavayu y Udanavayu. Se dice que una cadena de 100 tarros produce una fuerza muy eficaz. También se mencionan las vimanas, o antiguos aviones voladores del pasado. Nórdico. Gungnir. Del nórdico antiguo Gungnir, que significa oscilante, es el nombre de la poderosa lanza que pertenece al dios Odín. Tal vez al decir oscilante, se referían que emitía ondas vibratorias que se movían rítmicamente de un lado a otro. En los mitos nórdicos registrados, Gungnir es el arma más poderosa y consistentemente asociada con Odín. Odín y Zeus son similares, pero no iguales. Odín es el padre del trueno, o de Thor, es el dios de la sabiduría, la poesía, la muerte, la adivinación y la magia. Es el rey de Asgard, o del éter oriental. Xuchotl, una arma parecida al rayo, empuñada por Huitzilopochtli. Taoísta, mitología china. Ken con Ken, un chakram de gran poder usado en la mitología taoísta por Nesha, una figura mitológica a menudo representada como un joven apuesto que viste ropa similar a una flor de loto. Tiene 2 ruedas con llamas adheridas a sus pies y anillos dorados en los tobillos. Las faces no eran un hacha, sino una tecnología avanzada de los dioses. Wikipedia incluso dice que las caras fueron desarrolladas por primera vez por los etruscos. Bueno, eran literalmente solo los primeros irlandeses. En esta representación podemos ver una estatua de la libertad fenicia con un dispositivo flotante en su mano. Este es otro elemento electromagnético utilizado por los controladores. En la literatura védica se le llama Vajra, un arma de Indra, o el dios del trueno y símbolo de la electricidad. También puedes ver el caduceo, que es un símbolo del dios en el hombre. Aquellos con este símbolo son la raza divina que ha sido electrificada por las energías Kundalini, el ser físico y metafísico, el ser éter. Es obvio que los dispositivos de éter electromagnéticos y las armas electrónicas se mencionan en una variedad de tradiciones diferentes, y muchos de los que son nuevos en estos temas están dispuestos a aceptar que esto era posible en la Atlántida. Pero, ¿por qué no es posible que una civilización reciente tuviera esta tecnología? Hace 250 años, las grandes ciudades de América no estaban bajo el dominio de los nuevos gobernantes. No comenzamos a expandirnos hacia el oeste hasta el siglo XIX, porque había una gran civilización viviendo en el oeste de América. Verá el mismo patrón en los edificios antiguos que no tienen fotografías de construcción. Pero sí, suele ser muy escénico, o incluso podría ser falso. ¿Sabías que una de las primeras imágenes de Photoshop es de la década de 1850? Sí, lo que significa que esto es literalmente una combinación de más de 30 fotografías. Me pregunto, ¿por qué no nos enteramos de esto? Piensa en lo mucho que se puede fingir con esto. Tenían la capacidad de componer múltiples filmaciones diferentes, juntos en el siglo XX. Veamos algunas imágenes de los hermanos Wright, que la gente literalmente aún cree que son reales. Bien, entonces echemos un vistazo a el vuelo oficial. Entonces lo que van a hacer es sacar el avión del hangar. Y creo que esto puede generar algo de movimiento en tierra, pero me niego a creer que realmente consiguieron que esto despegara y aterrizara.
porque si lo hicieran, lo harían en un metraje consistente, pero verás si definitivamente hay algún truco definido. Entonces lo empujan hacia afuera y lo preparan para el despegue. Bien, y luego está esta multitud, y aquí es donde tiene lugar la composición bastante inteligente. Así que aquí está, despegando, supuestamente, ¿cierto? ¡Pum! Cambia el clip. Bueno, ese es el primer cambio. No te están mostrando un despegue continuo. Lo que hicieron fue usar dos grabaciones distintas. Entonces tienes que entender esto, que hay una placa trasera, lo que significa que filmaron este metraje aquí mismo, con este grupo de personas, sin nada en el cielo, o este avión, supuestamente despegando. Tomaron las imágenes sin nada aquí, y luego en un estudio o lo que sea, tienen un modelo que es muy similar a este modelo más grande de avión. Y básicamente lo tienen, pero tú eres dueño de dónde hay este fondo blanco detrás del modelo de juguete. Es como el típico engaño de Hollywood para componer esta ilusión de que estos aviones realmente despegan. Pero lo que notarán a medida que avanzamos, a medida que los aviones vuelan alrededor, notarán que estas personas ni siquiera le están prestando atención. Entonces empiezan a alejarse. Ahora este clip ahora es una placa posterior, lo que significa que filmaron esto en un momento diferente. Estas personas ni siquiera están prestando atención, sino en uno de los primeros vuelos de un avión. Así que mira, esto va a dar la vuelta. Y este tipo tiene la cabeza agachada. Básicamente, se puede decir que simplemente basándose en la orientación de la cabeza, ni siquiera están mirando esta cosa. Y, de hecho, si vuelvo aquí, se puede decir, basándonos en la perspectiva, esto no es en realidad preciso. Mira la velocidad de esas hélices. Entonces, ¿por qué no podemos simplemente observarlo con claridad? ¿Por qué se ve tan raro? ¿Qué pasa con el movimiento de la cámara? Ahí lo tienes. Ni siquiera le están prestando atención. La perspectiva está mal. No muestran el aterrizaje. Y sí, esto es puro Hollywood. Entonces, puede que no sea 100% perceptible en este, pero en realidad hay imágenes aún más perceptibles. Entonces veremos algunas imágenes que son un poco menos conocidas, pero que son muy obvias lo falsas que son. Así que están haciendo lo mismo. Sacan el avión y lo sacan sobre los caballos para hacer funcionar las hélices, pero aquí está la cosa. Es el mismo tema en el que no verás imágenes consistentes desde el despegue hasta el aterrizaje. No lo verás, pero lo que verás es algo falso. Así que allá vamos. Así que vayamos a aquí está el motor que están usando o lo que sea. Así que aquí está el despegue, pero no lo verás debido a las horribles imágenes. Así que cambiarán a esta parte cuando se esté agachando. Esta no es una persona real, se nota que no lo es. Entonces cuando lo miras, lo que es una composición temprana. Esto es un modelo de juguetes con muñecos, literalmente, y lo están moviendo hacia arriba y hacia abajo sobre un lienzo blanco. O podría ser una variedad de medios diferentes, pero básicamente tienen dos metrajes, y luego lo van componiendo juntos. Tienen esta forma de arte básicamente dominada, y en la década de 1850. Entonces, ¿qué hace que sea tan imposible que puedan hacer esto con imágenes? Bueno, lo hicieron. Eso es lo que es Hollywood. Quiero decir, es tan obvio. Fotos antiguas de ciudades con edificios y arquitectura impresionantes, pero la gente va a caballo y las calles son de tierra. Eso no tiene sentido, pero no voy a entrar en ese tema aquí. Pero la forma en que dicen que funcionan los aviones es completamente una tontería. Los motores son de alta tecnología del pasado. Historia falsa. Se cree que la electricidad y la fotografía son descubrimientos recientes, pero si nos fijamos en la historia de la fotografía, sucedió por accidente. Lo mismo ocurre con la electricidad. La mayoría de estos descubrimientos tienen una historia extraña que realmente no tiene mucho sentido. Bien, repasemos la tontería de la electricidad. En los 1700, a Hawksby se le atribuye el descubrimiento de que podía generar una carga eléctrica visible dentro de una esfera de vidrio giratoria sellada al vacío llena de mercurio. Fue aprendiz de Isaac Newton, y ni siquiera fue el primero en tener esta idea.
Hay un científico más antiguo llamado Otto von Guericke, a quien se le atribuye el desarrollo del primer vacío y la experimentación con fenómenos electrostáticos. Observe todo el simbolismo y cómo se trata de otro científico salido de Italia. Estas son o mentiras, o la historia de cómo los reaprendieron las ciencias, y muchas invenciones tuvieron su historia completamente fabricada, con la ayuda de científicos falsos para beneficiar a Gran Bretaña y Roma. Nuestra percepción moderna de la electricidad proviene del famoso Benjamin Franklin, donde supuestamente descubrió que el rayo era electricidad. Algunas personas piensan que descubrió la electricidad y eso no es cierto. Ninguna de estas personas lo descubrió. Los antiguos ya eran muy conscientes de ello, simplemente lo percibían de una manera diferente. Ahora se dice que las botellas de Leyden son la primera batería básica, el primer medio para acumular y conservar carga eléctrica en grandes cantidades, que podrían descargarse a voluntad de los experimentadores. Repasamos cómo los antiguos conocían bien la electricidad y las cargas. Muchos conocen la batería de Bagdad y la bombilla egipcia, pero el nombre de electricidad proviene de los griegos, que conocían perfectamente la acción a distancia. Distancia o electricidad estática. Si han visto el video en el canal Conspiracy or Us, mostró algunos diagramas de edificios antiguos de la conferencia sobre pararrayos en 1882. Esto demuestra que definitivamente han pensado en esto, un dispositivo, en la parte superior de las casas, que recolectaría energía libre de la atmósfera. Luego, la energía se almacenaba en un gran frasco de Leyden. Esto significa que tenían múltiples dispositivos en la casa común que podían funcionar con electricidad. La corriente principal admitirá que los antiguos tenían conocimiento de la electricidad estática desde las primeras civilizaciones, pero siguió siendo simplemente un fenómeno interesante y desconcertante, sin una teoría que explique su comportamiento y a menudo confundido con el magnetismo. Tenían una teoría llamada éter que simplemente no funciona con su modelo porque es una sustancia no física, y todo lo que puede existir en este universo son datos observables establecidos. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Así que los antiguos conocían la electricidad estática desde hace miles de años. Tenían muchas leyendas que hablaban de grandes armas mágicas eléctricas, y simplemente nunca se les ocurrió una buena teoría. ¿Nunca pensaron en un uso práctico? Bueno, supongo que eso es todo, ¿no? Sí, no. Los griegos y romanos sabían sobre generadores de vapor y conocían usos prácticos de la electricidad. Entonces tenían una pequeña máquina de vapor de juguete en el escritorio mientras construían algunas de las estructuras más complejas del mundo antiguo. Quiero decir, es bastante ridículo, pero lo que es aún más ridículo es la idea de que pasas de vivir en carretas tiradas por caballos en América y luego en menos de 20 años estás construyendo iglesias enormes con cúpulas. No tiene ningún sentido. Deberían ver el video de John Levi llamado Awakening 2020 o Despertar 2020. Él muestra cómo muchos de los edificios de la Compañía Eléctrica de Filadelfia se presentan como si los hubieran construido en los años 1920. Estas estructuras magníficas fueron luego reutilizadas como estaciones eléctricas, posiblemente intentando aprovechar la tecnología que ya estaba integrada en esas estructuras. ¿Sabías que el Ley de Secreto de Invenciones de 1951 es un cuerpo de ley federal de los Estados Unidos diseñado para evitar la divulgación de nuevos inventos y tecnologías que, según la opinión de ciertas agencias federales seleccionadas, presentan una posible amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Hay fotografías antiguas de extrañas líneas eléctricas sin cables, fotos antiguas de edificios con antenas en lo alto del tejado, el morillo frente a muchas chimeneas antiguas. Pudo haber sido algún tipo de dispositivo de calentamiento etérico para calentar los interiores de grandes habitaciones. O podría ser mucho más avanzado de lo que jamás imaginamos. Algunas de estas chimeneas podrían ser desmolecularizadores etéricos, capaces de transferir materia al reino etérico y traerla de vuelta, como una especie de portal. Si la biblioteca más grande del mundo antiguo pudo ser quemada hasta los cimientos, entonces eso explica la cantidad de manipulación que realmente ha ocurrido.
Todo ha sido puesto en propiedad de los parásitos, y todo lo que insinúa historia antigua o tecnología avanzada antigua ha sido eliminado sistemáticamente y reemplazado con falsificaciones. Eso es todo lo que nos alimentan desde el comienzo de los griegos. Son falsificaciones judías desde el comienzo de Orígenes contra Celso, donde Orígenes afirma que la ascendencia de los judíos es de la más remota antigüedad, mientras que Celso, como otros filósofos griegos antiguos, escribió sobre los antiguos ancestros de los hiperbóreos y lo avanzados que eran estos pueblos. En tiempos más recientes, las civilizaciones que construyeron las grandes ciudades de América eran una raza avanzada de pueblos de mayor estatura y que dominaban el arte de la electricidad. En el video de los antiguos gigantes blancos calvos, hay leyendas nativas que se refieren específicamente a esto. Ellos construyeron los ferrocarriles y evolucionaron hacia un mundo tipo steampunk, lleno de artefactos increíbles y máquinas voladoras. Estas personas eran respiracionistas, absorbían el éter para sustentarse y no necesitaban baños para la arquitectura. Algún tipo de estallido de campos electromagnéticos destruyó esta civilización, ya fuera la tecnología que estaban usando la que terminó acumulándose y provocando un giro magnético, o si fue natural, la gravedad se invirtió, llevándose a todas las personas y máquinas, incluso el agua, y luego se reinicia nuevamente, sin dejar rastro de personas, y cuando el agua baja, provoca una inundación de barro, o podría haber sido una intención utilizando uno de los dispositivos de los dioses o los fases. ¿No crees que los antiguos pensaban en la manipulación del clima? Quizás en este mundo steampunk, el cielo estaba muy nublado y lleno de neblina, un tipo de electrosmog, y crearían nubes artificiales de azufre que luego acumularían una carga eléctrica estática. En el video de Conspiracy Are Us, hay una antigua representación de fuegos artificiales, y hay algo muy extraño en ella. Hay todo tipo de perturbaciones eléctricas en la atmósfera. ¿Y si esto fuera por diseño? Porque así era como funcionaba la tecnología. Los pararrayos en lo alto de las casas, o en estas diferentes centrales eléctricas, absorberían estas cargas eléctricas en la atmósfera y luego las almacenarían para su uso posterior. Ahora, creo que originalmente, todo funcionaba con tecnología basada en el éter, pero en épocas más recientes, especialmente en las ciudades tartarias que fueron tomadas por los fenicios, necesitaban redescubrir cómo funcionaban estas tecnologías. Así que las épocas sucias de Nueva York y Londres fueron un periodo en el que estaban repoblando estas ciudades abandonadas. La gente comía animales y producía enormes cantidades de desechos, lo que provocaba todo tipo de problemas, porque las ciudades no fueron realmente diseñadas para todos estos desechos. Entonces quemaban los excrementos y añadían otros químicos para crear estas nubes falsas de las que hablo. Estas nubes de electricidad estática. La razón por la que todo esto ha sido encubierto es porque esta tecnología funcionaba con energía libre y todas las personas tenían acceso a dispositivos con energía infinita y gratuita. Recuerde que los fenicios eran una corporación gigante que necesitaban ganar dinero con la electricidad, que debería ser gratuita. Entonces, después de que intentaron usar la tecnología tártara para crear una nueva sociedad, nuevamente hubo más cataclismos de inundaciones de lodo, y así decidieron no usar los dispositivos atmosféricos. Entonces reiniciaron la historia y trajeron miles de huérfanos. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Nikola Tesla. Luego nos contaron la historia de cómo nuestra población moderna redescubrió la forma de implementar la electricidad a escala urbana. Los científicos Galvani, Volta, Davy, Faraday, Maxwell son otros científicos del orfanato que fueron a estas universidades convencionales en el Imperio de Gran Bretaña o Roma, y estas personas nuevamente intentaban redescubrir estos secretos perdidos después de todos los cataclismos. O son huérfanos promovidos por el Estado o la Iglesia, personas fraudulentas o inventadas con pocas imágenes, o estos escritos son de otra civilización literalmente, y simplemente los tradujeron y le asignaron un nombre y una persona falsa. Hay algo extraño en la historia del cable transatlántico. Tenga en cuenta también que se parece mucho al fases.
Tal vez se trate de alguna tecnología antigua y el grabado sea más reciente. La ciencia convencional afirma que la pila voltaica fue la primera batería eléctrica que podía proporcionar corriente eléctrica continuamente a un circuito. Es la primera batería que podría proporcionar corriente continua a esta nueva civilización eclesiástica. La Universidad de Padua está llena de fraudes, y muchos de los científicos en esta historia de la electricidad son parte de esta universidad, especialmente durante el supuesto siglo XVIII. ¿Qué tienen de sospechoso? Bueno, todo comienza con Aristóteles. Vean Tartaria parte 3, donde hablamos sobre Aristóteles, Venecia, y cómo la filosofía se apoderó de todo. Entonces, estos científicos de estas universidades son básicamente masones, o tienen una agenda, principalmente porque estas tecnologías fueron encontradas y robadas, y a las personas se les asignó la tarea de rediseñar esta tecnología, como Volta, o está completamente inventada desde el principio. La única ciencia que vemos es la publicada por la nueva antiiglesia de Venecia, Roma, Fenicia. Recibimos historias completamente inventadas como el engaño de la Edad Dorada, que estos millonarios solo querían empezar a construir mansiones de estilo europeo en Estados Unidos. No fue sino hasta Albert Einstein que el éter fue eliminado de la esfera científica. Antes de eso, por ejemplo, en las ecuaciones de Maxwell, se sugería al éter luminífero como la fuente de los fenómenos eléctricos y magnéticos. La razón por la que dicen que el éter no existe, y aseguran saberlo sin lugar a dudas, es por el experimento de Michelson-Morley, el cual, según ellos, demostró que el éter no existía, pero no hizo tal cosa. Lo único que pasó fue que no pudieron encontrar una forma de registrarlo. Y entonces, según los atomistas, si no se puede observar, no es real. Si no se puede poner dentro de algún tipo de medición, entonces no existe. ¿Y eso qué significa? ¿Que los sueños no existen? ¿Y el amor? ¿O la ambición? ¿O la imaginación? Estas cosas no se pueden medir, pero son muy reales. ¿Eso significa que no existen? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es que el experimento probó algo? No lo hizo. Hoy en día, la ciencia moderna cree que la gravedad es, de algún modo, una función de partículas y de la mecánica cuántica. La física moderna dice que los gravitones son lo que causan la gravedad, y que la luz es una partícula, o tiene algún tipo de emisión. No es así. La luz es solo una perturbación del éter, al igual que la materia, pero en un grado mucho mayor. Los átomos son simplemente espacio vacío. Entonces, ¿cómo tiene solidez la materia? La física cuántica no puede entender por qué los electrones cambian entre partículas u ondas según el observador. La mayoría de estos conceptos ni siquiera son comprendidos por las personas que los idearon. La intención desde el principio es promover esta agenda de Aristóteles. Incluso Nikola Tesla dijo que Albert Einstein era un idiota. Y sí, hasta el día de hoy, la física moderna sigue sin tener una explicación para la acción a distancia. La luz y el magnetismo no explican los fenómenos, simplemente les ponen un nombre y una ecuación, pero eso no explica realmente nada. Conclusión. Hemos cubierto varios temas diferentes en el canal cubriendo estos conceptos y comienza a quedar claro que existe una agenda para controlar la información y suprimir la verdad. ¿Qué pasaría si la Atlántida estuviera en una época mucho más reciente de lo que jamás hubiera imaginado? Después de la caída de la Atlántida, los supervivientes aterrizaron en Irlanda y el norte de España, preservando los cimientos de la civilización de la Edad de Oro. Estas antiguas costumbres fueron luego llevadas por todo el mundo para reeducar a quienes sufrieron el gran cataclismo. Esto resultó en una nueva iglesia global, la Iglesia de Iesa, que estableció ciudades importantes en todo el mundo y se convirtió en la primera potencia marítima. Entonces se produjo un intercambio. Esta es la toma de posesión fenicia. Los dioses toman el control de Roma y comenzó la búsqueda de la dominación mundial. En ese momento, se estaban produciendo muchos cataclismos que ayudaron en el proceso de toma de control por parte de los malvados fenicios. Pero antes de estos cataclismos, había muchas civilizaciones avanzadas en todo el mundo, desde el lejano oriente hasta América. Estas civilizaciones poseían tecnologías avanzadas basadas en el éter, eran de mayor estatura,
y poseían un sistema digestivo diferente que podía vivir exclusivamente del éter y la naturaleza. Lento pero seguro, estos parásitos fenicios tomaron el control, comenzando en Roma y luego expandiéndose lentamente hacia París y Londres. Estas ciudades dieron paso a las edades oscuras y sucias, y ya poseían tecnología capaz de extraer carga de nubes falsas creadas al quemar excrementos. Esto llevó al desarrollo de tecnologías steampunk en un pasado reciente. Estas tecnologías generaban electricidad sucia, lo cual provocó una acumulación en el ambiente que dio lugar a otro reinicio magnético. Luego vino el diluvio de barro, otro reinicio, ciudades fantasma y la repoblación de las principales ciudades del mundo. Los gobernantes tuvieron que comenzar de nuevo, reingeniando esta tecnología. Algunas tecnologías simplemente fueron encontradas, y se necesitaban historias falsas para justificar su existencia, como por ejemplo, el avión y la fotografía. Espero que hayan disfrutado este video. Aún queda muchísimo para explorar y tenemos contenido muy interesante en camino, así que estén atentos. Nos vemos la próxima vez y que nuestras mentes se revelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?